El manga comienza mostrándonos a una criada siendo brutalmente castigada con un látigo por su jefa, o sea, no sé qué hizo la criada como para merecer tanto latigazo, pero el caso es que la prota dice que tiene que seguirla maltratando ya que esa es la única forma para disciplinar a sus empleados. Esto me recuerda a un jefe que yo tuve. Pero él en lugar de darme con un látigo me pegaba con un cable. Pero bueno, en cualquier caso la prota se estaba esmerando mucho en dejarle claro a su empleada que no tiene por qué desobedecerla, pero no solo a ella, con su accionar también le estaba mandando el mismo mensaje al resto de las criadas, quienes observaban la situación desde lejos con gran temor. El detalle es que mientras esto ocurría, nuestra prota comenzó a tener ese clásico remordimiento de conciencia que tienen las personas cuando saben que están haciendo algo que está mal. Por eso frenó su látigo al mismo tiempo en que le dijo a la criada maltratada que ya había sido suficiente castigo, así que le dio permiso para levantarse e irse. Que aunque la prota en su mente comenzó a considerar que su comportamiento de torturadora puede estar siendo producto de una manipulación, ella de igual forma le gritó al resto de las criadas que se larguen de su vista. O sea, se nota que a la prota le cuesta ser amable. Así es como tras regañar a sus empleadas la prota se fue a su cama, donde continuaba reflexionando sobre su comportamiento, y sí, mientras reflexionaba la rubia comenzó a escuchar una voz en su mente, la cual estaba incitándola a ser mala. Esa voz le estaba sugiriendo que fuera a donde las criadas para golpearlas a todas, siendo que como la prota estaba negándose a cumplir las órdenes malvadas de la voz, comenzó a sentir un gran sufrimiento interno. Solo que ahí, en medio de la batalla mental que se estaba librando, la prota comenzó a recordar a una piba de cabello oscuro, y bueno, luego de un tiempo viendo algunos recuerdos de esa piba, la prota pudo darse cuenta que la piba en realidad era ella pero en su vida pasada, antes de que muriera atropellada por un camión. Siendo que a partir de este momento, la prota pudo acceder a sus dos conciencias. Por un lado está la conciencia de su vida pasada, donde era una buena persona, y por otro lado estaba la conciencia del cuerpo en el que reencarnó, el cual se supone que es malvado. De allí que la voz que impulsa a la prota a torturar es la voz de la conciencia del cuerpo en el que reencarnó, siendo que cuando la waifu comenzó a sentirse mal por ser una torturadora, es porque la conciencia de su anterior vida inició su despertar. Y ya habiendo entendido ese problema de la doble conciencia, la prota pudo entender el motivo de las voces en su cabeza, y resolver el bendito problema dándole el control a la conciencia de su vida pasada, con lo cual, a partir de este momento la rubia dice que será buena persona el 100% del tiempo. Ahora bien, luego de determinar que será una buena persona, la prota se puso a pensar en que su nuevo cuerpo también se corresponde a una nueva vida, y en esa nueva vida la prota no vive sola, todo lo contrario, ella está casada, por eso ahí al poco rato vemos entrando a su marido en la habitación. El nombre de su esposo es Rupert Einel, y la verdad por su aspecto parece que fuera un vampiro, pero no, desde ya les aviso que Rupert no es vampiro, él solamente es una persona con la hemoglobina baja, quien además es un tipo de carácter fuerte, al que le revire lo raja con su espada. Siendo que en razón de sus extraordinarias habilidades de combate y de su poca paciencia con los enemigos, nuestro Rupert se ganó el apodo de el maníaco de la guerra. Ahora bien, el hecho de ser un maníaco no quiere decir que Rupert no sea romántico. Él como todo un caballero saludó a su dama con un beso en la mano. El prota es que luego de hacer el respectivo saludo de beso en la mano, el Rupert con hemoglobina baja le dijo a la prota que se enteró que gastó todo el dinero del mes en una semana, y que estuvo azotando a una criada, así que citó a la prota a una reunión en su oficina. Que mientras la prota se dirigía a la reunión, se puso a pensar que debe hacer algo distinto a lo que está escrito en su destino, ya que en caso de no hacerlo, dentro de un mes terminará siendo asesinada por Rupert junto con su hija. Además de eso, la prota se pregunta por qué después de azotar a una criada, le llegaron todos los recuerdos de su vida anterior, o sea está muy confundida por toda la situación, pero ahora tiene que enfrentarse a su marido con relación a sus acciones, además controlar sus impulsos con las criadas, porque si no la piba terminará muerta. Toda la situación la abruma, incluso la hace recordar el porqué de sus extravagancias. Básicamente todo está relacionado con el cuerpo que adquirió, pero chicos, con el alma nadie puede. Por más que una persona sea malvada externamente, siempre lo que está en su alma saldrá a relucir. Por eso esta waifu tiene que luchar para controlar su cuerpo y no entrar en caos, que como vemos ya está un poco desesperada. Además Rupert le exige ser una buena mujer, aparte de eso la quiere sumisa, obvio él es el que manda allí, por ello la prota debe comportarse tal y como su esposo lo exija.
que como era de esperarse Rupert le iba a pedir que le dijera porque estaba siendo cruel con las criadas, mientras que la piba solo le queda decir la verdad y eso es que ella en realidad no quiere ser cruel. O sea, es una confusión entre dos almas, pero el esposo sorprendido con la respuesta, solo piensa que su mujer se ha vuelto loca, pues un maniático de la guerra no va a creer semejante estupidez. Mientras tanto la prota se le van viniendo sus recuerdos, pero no solo del pasado, ahora tiene acceso a información del futuro, gracias a su memoria. Por ello no le queda de otra, más que volver a hablar con su marido para ver si pueden llegar a algo después de su conducta horrorosa. Rupert le preguntó si ella había hecho eso porque alguna criada había tocado su cabello, o sea el pibe no se rendía con su interrogatorio, quería llegar al fondo del asunto, pero la prota le dice que todo es un malentendido, puesto que la azotó fue porque le robó unas joyas valiosas. Que para que entendamos por qué Rupert se enteró de lo ocurrido, debemos decir que fueron las mismas criadas que crearon el chisme, para que el señor de la casa se enterara, cuestión que le parece a la prota como un acto de malicia hacia ella. La situación se hace más tediosa, porque por más que la que waifu se comprometa con su esposo a no cometer tales actos, él la sigue tildando de mentirosa, pues las testigos que él buscó para que le contaran la versión de la historia, siguen tildando a la prota como una desgraciada. Ahora sí, la prota valiendo verga, no cuenta con la confianza de su marido, pero ella sabe que sea como sea, debe tratar de llevarse bien con su esposo, mientras tanto ella piensa en que de allí en adelante, le demostrará que ella es diferente, que ya no es la misma de antes. Por eso asume su responsabilidad sobre lo cometido y decide pagar la indemnización a la criada por la terrible azotada que le dio. Sin embargo Rupert tiene una duda, puesto que la prota gastó todo el dinero de la semana, ¿de dónde coño sacará para pagar dicha indemnización? Siendo así, el marido la castiga quitándole el beneficio de acceso al dinero, creo que es un castigo muy duro. Pero bueno, ella se lo merece en parte por haber sido tan agresiva. Ahora la prota está en una situación complicada, pues sin acceso al dinero del pibe, sin experiencia de trabajo, ya que siempre la ha mantenido su marido, tiene que buscar la forma de generar ingresos para pagar la indemnización y valerse por ella misma. Aparte de todo esto, el marido se porta como un patán, creyendo que la prota con manos delgadas y débiles no es capaz de generar ni un centavo por ella misma, porque en ese lugar donde estos dos vivían, la forma de ganar dinero era yendo a la guerra, o sea al campo de batalla, cosa que no cree que sea capaz de hacer la prota. El detalle es que, la piba sabe perfectamente que ella en su nuevo cuerpo reencarnado no aguantaría ir al campo de batalla, pues ya ella con los recuerdos de su pasado conoce lo que es estar en ese lugar. Por eso su nuevo cuerpo de mujer rica no soportaría tal situación, siendo así, no le queda de otra más que tratar de convencer a su marido de que le preste dinero para la indemnización. En ese momento, Rupert en forma muy sarcástica, le pregunta, que si quiere que le preste dinero, a lo que la prota responde que sí, obviamente ella lo necesita urgente pero él, sin escrúpulos le dice que no, con un tono bastante molesto le vuelve a repetir que él no le dará dinero. A lo que la mujer le responde que literalmente no le está pidiendo que le dé dinero como tal, sino que le preste dinero como lo haría una tarjeta de crédito, cuestión muy diferente a dar dinero por no más. Rupert súper molesto, no quiere escuchar más a la prota, mientras tanto ella sigue insistiendo para que él la apoye, y por no ser maleducado le da la oportunidad de que le explique todo, antes de que la eche de su oficina por estar hablando puras tonterías, este tipo es bien gruñón. Pero la prota ya no es tan idiota como parece, ya que en su mente se ingenió un plan de inversión de tierras, algo que le ayudaría a obtener dinero. Por su parte Rupert solo piensa que su esposa es hostilmente insoportable, además duda de la capacidad de inversión que ella tenga, pues según él, ella quizás ni siquiera conozca lo que significa invertir. La prota no le queda más opción que jurar por su honor que hará cumplir su palabra y que la inversión no será una pérdida de tiempo, por eso la forma de demostrar que hará cumplir su palabra es siendo eficiente. El esposo no sabe qué hacer, si ayudar o no a su mujer, mientras que la prota le empieza a explicar todo, ni siquiera ella sabe de dónde sacó esos conocimientos, la cuestión es que los tiene. Por eso le dice al Rupert que lo importante de la tierra no es la tierra en sí, sino lo que está dentro de ella, específicamente lo que está enterrado allí. Quizás la prota está pensando que puede conseguir un tesoro, pero no especulemos mucho, mejor sigamos. La prota sigue con su explicación magistral, donde le dice que el continente donde ellos están, estaba dividido en 4 tierras en la antigüedad, pero que luego se unificó todo,
lo que no saben muchos es que cada porción de tierra según la división ancestral, posee una naturaleza mágica, cada una de ellas diferente. Pero Rupert le dice a la prota que él conoce todo sobre esa historia, sin embargo las tierras donde él está no son fértiles, por eso los cultivos no crecen bien. La prota, sin darse por vencida, le dice que ella no está hablando de las tierras donde están sus cosechas que no han dado frutos, sino de otra, por eso le muestra el mapa. Según lo que ella cree, por lo que puede recordar, ese lugar que está indicando, tiene una combinación de las 3 tierras mágicas, por tanto si se invierte allí sería una ganga total, ya que sacarían mucho provecho de eso. Pero el pibe se enfoca en preguntarle, más que todo lo que ella había mencionado con anterioridad, o sea sobre lo que estaba enterrado en la tierra, allí sí le llamó la atención al maniático de la guerra. Por eso la prota le dice que ella no está mintiendo sobre lo que se encuentra en las tierras y como les dije chicos, se trata de un tesoro que fue dejado allí desde la antigüedad, según la información que tiene la piba. Hay mucho oro y plata en ese lugar, puesto que según la raza que habitaba el sitio donde se encuentra ese tesoro, era de dragones. La prota no para de dar su explicación, diciendo que si excavan el lugar, encontrarán la tumba de los dragones y para fortuna también conseguirán los tesoros de oro y plata. En la reunión que mantiene con su esposo se encuentra un señor que según es experto en el tema, que fue llamado por el Rupert, desde que comenzó la reunión entre ellos, para cerciorarse de que lo que fuese a decir la prota sea verdad. Ese señor le cuestiona lo planteado a la piba, diciéndole que la ecología de los dragones no ha sido comprendida por completo. Además de eso le intriga mucho saber, cómo es que esta mujer sabe tanto sobre el tema. Lo que ese señor no sabe es que la prota ya vivió anteriormente y reencarnó en este cuerpo, además los recuerdos de su vida pasada han ido apareciendo, pero ella no puede explicar esto porque la tildarían de loca. Por eso la prota no puede decir nada sobre su vida pasada, así que decidió mentirles, diciendo que lo sabe porque hay estudios académicos que serán publicados sobre ese punto de los dragones y los tesoros en esa tierra. El señor que estaba presente en la charla, le seguía insistiendo sobre el origen de la información que ella estaba suministrando. La prota se puso más pálida de lo que era normalmente, decidió mentirles de nuevo, como quien dice es una mentira justificada. La prota mencionó algo de un tal Michael que supuestamente es pariente de la boluda, el tipo es un archimago, que según es un genio y será él, el que publique la información, pero obvio eso es mentira, es algo que la prota dijo para salir del paso. Pero esa mentira se la terminó creyendo hasta el supuesto experto que convocó el Rupert, por eso le sugirió que escuchara a su esposa y que le diera la oportunidad de profundizar sobre lo que ella planteaba, pero como era de esperarse el boludo sigue con su vaina con la desconfianza con la prota. Por eso la enfrenta cara a cara, diciéndole que si acaso ella tiene otras intenciones, pero la prota con su cara de yo no fui, le dice que porque él piensa eso, pero bueno como es obvio la piba siempre dice mentiras ya su marido la conoce, por ello él desconfía tanto de ella. Además de eso, si fuese cierto lo que ella planteó, beneficiaría a la familia del Marqués Rupert, cuestión que lo hace dudar, pues no cree que la prota sea tan buena como para ayudar a la familia de él. Mientras ella sigue justificándose, ya que si no quisiera ayudar jamás habría mencionado lo de la inversión, pero a todos nos dimos cuenta que lo hizo fue para salvarse el pellejo, sin embargo como toda persona en una situación de desespero, hará hasta lo imposible con tal de que él le crea. Que como era de esperarse, Rupert no está seguro en que la gente cambie de la noche a la mañana, algo que es totalmente cierto, pero véanlo desde el punto de vista de que la prota no es cualquier prota, es una mujer con alma buena reencarnada en un cuerpo de una mujer malvada. Así que por esta vez la piba tiene razón, si cambió de la noche a la mañana, pero como todo ser incrédulo Rupert le vuelve a preguntar en un tono más agresivo, sobre sus verdaderas intenciones con esto, si acaso fue que alguna persona la hizo actuar de tal forma. Aparte de eso, el muy loquillo de Rupert piensa que su mujer le ha montado cacho, pues no cree que su cambio sea algo normal, por eso piensa que tuvo una aventura con otro hombre, con chale algo re estúpido, pues que tiene que ver una infidelidad con todo este asunto. Pero bueno cada loco con su tema, así que la prota comenzó a llorar, pues no pensó que su plan de inversión saldría mal, o sea que su idea se iba a distorsionar de esta forma. Además que, la prota no le ve sentido lógico a lo que está diciendo el maniático de la guerra, pues a pesar de que ella tuvo que nombrar a un tal Michael pariente de ella para que la historia cuadrara, jamás se imaginó que el boludo iba a decir que ella le estaba siendo infiel. Al Rupert solo le quedaba por decir que iba a investigar a fondo todo pues como todo en esta vida, la verdad siempre saldría a la luz.
La waifu, a pesar de sentirse ofendida, seguía insistiendo. Además le hizo frente a la situación y le dijo a su marido que esta vez no le permitiría que la difamara por cuestiones estúpidas, así que ella imita su frase diciendo que la verdad saldrá a la luz. Aparte de eso, le exigió al boludo que se disculpara cortésmente con ella, pues como ella misma alega, está clara que no ha venido siendo la mejor esposa, además que su comportamiento con todos no fue el correcto, sin embargo nunca lo ha engañado. Bueno, a Rupert no le queda más que pensar que si lo que su mujer dice es cierto, accederá a prestarle el dinero, che boludos, hasta que por fin este pibe se dignó a acceder. Ya me estaba cansando tanta pelea, pero bueno, ya Rupert calmado, le dice a la prota que hagan un contrato. Pues si lo que ella dice es cierto, no le queda más que acceder. Sin embargo, a diferencia de la prota que sí cambió, este hombre no, pues él accederá a dar el dinero, solo a cambio de que él será el que coloque todos los términos y condiciones del contrato. Obvio, re ventajoso el boludo. Ahora a la prota no le queda de otra, más que preguntar, ¿qué quiere él realmente? Como era de esperarse, el tipo iba a sacar provecho de la situación y con cara de picardía le dice a su empleado que redacte el contrato. Aparte de eso, Rupert le dice a la prota que solo le explicará las condiciones más importantes. La primera condición era que la prota debía devolver 5 veces la cantidad prestada, algo que deja loca a la prota. Por lo tanto cuestiona a su esposo sobre esa condición, diciéndole que el che es un usurero, cosa que no es mentira, pero él, como sabe que tiene toda la ventaja por tener el dinero, trata de chantajearla con sus argumentos. La prota siguió leyendo el contrato a ver con qué otras sorpresas se iba a encontrar, porque a pesar de que el Rupert es su marido, se ve que no tiene ninguna compasión hacia su mujer. Bueno, ya sin darle más vueltas al asunto, la prota acepta todo. Ahora Rupert se siente como todo un ganador, pensando que la impulsividad es muy buena para sacar ventaja en los negocios. Además de eso le explica algo más sobre la segunda condición, por si acaso a ella no le quedó claro. Si por algún motivo no puede devolver el dinero que se le prestó, la piba será echada de su casa. Además la dejaría como una mendiga, quitándole todo el poder sobre la mansión. Aparte de eso la mantendrá como una prisionera, o sea, le limitaría las salidas. Solo él puede autorizar las que sean muy imprescindibles. No joda, con un marido así prefiero quedarme cuidando viejitos, pero bueno, ella reencarnó en ese cuerpo, se lo tiene que calar. Otra de las condiciones que le puso Rupert, es que como era de esperarse, la boluda no podrá maltratar más a los empleados. Por supuesto es algo que ella no quería seguir haciendo. Tampoco tildemos de que la prota es una total malvada, todos cometemos errores. Pero Rupert está muy cansado de que su esposa manche la reputación de la familia por sus comportamientos, por eso es tan estricto con ella. Además él mismo le dice a ella que si no logra hacer lo que prometió con la aceptación del contrato, será una apuesta mortal para ella. Por su parte la prota, piensa que su marido es más como un villano, que como un príncipe azul, porque lo único que impone hacia ella son reglas súper forzosas, actuando como si no la quisiera. Mientras ella se dispuso a firmar el contrato, para que quede lista la aceptación de su voluntad, solo piensa en golpear a su marido. Cualquiera quisiera golpearlo, siendo yo en lugar de la prota, ya le hubiese puesto un laxante en su café, pero bueno, el pibe no toma café, así que ajá. Pero no todo era a favor de Rupert. Entre las últimas condiciones que se fijó la piba, que existían en el contrato cuando estaba firmando, es que, si ella cumple con su parte, ganará de la inversión. Ahora sí, quedando todo asentado en el papel, los presentes le dieron fe al contrato. Además que el empleado de Rupert sirvió de testigo de la voluntad de ambos, y ya para terminar con todo lo que era su trato, la prota le pidió a su marido que disponga de los caballeros del cuervo, los cuales son subordinados que Rupert eligió únicamente en función de sus habilidades. La petición de la prota se debía a que eran caballeros muy importantes del imperio y ellos podrían ayudar a cumplir con su objetivo, puesto que sus habilidades eran las más confiables. Bueno, Rupert aceptó que la prota se apoyara de esos hombres para lograr la inversión y explotar las tierras, por eso le dio autorización de añadir esa última condición al contrato para que todo quedara por escrito y bajo la voluntad de ambos. La prota, una vez culminada la reunión, se paró y caminó hacia la puerta para marcharse, mientras que por su mente, solo pasaban pensamientos sobre la seguridad que le dará esto a su vida, pues si logra conseguir el tesoro, lograría sobrevivir. Aparte de eso, está clara que esto no acabará solucionando toda su vida, pues ahora es que le vienen cosas por resolver. Que como era de esperarse, un hombre tan honorable como Rupert, cumplió su parte del contrato, enviando a los hombres al área que prometió.
Ya llegando al lugar, los caballeros del Cuervo se preguntan por qué los han enviado a ese lugar, mientras que el comandante les pide a sus subordinados una explicación por lo que los han enviado a esas tierras, que según ellos son estériles. Como siempre en todos lados hay un chismoso, que les dijo que las órdenes en sí no eran del Rupert, sino de su señora esposa, por lo tanto todos se preguntan lo que había en esas tierras para que hayan decidido enviarlos hasta allí, todos están súper estresados por la misión que les encomendaron. Sin embargo, como todo subordinado, deben cumplir órdenes y no hacer un escándalo porque simplemente fue la esposa la que pidió que estuvieran allí. Cuando estaban ya en las tierras, uno de los caballeros se da cuenta que las cosas en el sitio no parecen ser normales, pues escucha que sale de la tierra un sonido re extraño, por eso colocó su espada en el suelo para sentir a través de ella el sonido, percatándose que allá abajo hay algo, el pibe usa sus poderes y activa el poder mágico de la espada, para conseguir escudriñar la tierra. A simple vista, no había nada en particular, o sea, eso era lo que todos creían. Cuando el soldado se voltea a decir que no había nada allí, de repente la espada se hundió en conjunto con él. Ahora todos vieron que la tierra en sí no es nada normal, hay un agujero súper profundo, por eso todos estaban sorprendidos. Y efectivamente, la luminosidad del oro no se hizo esperar, empezó a relucir un esplendor de oro, joyas y demás, aparte de que se vieron los esqueletos de dragones, que bueno, ellos le dicen dragones, pero nosotros lo conocemos como dinosaurios. Todos los soldados se preguntan si realmente esa es la tumba de los dragones, aparte comienzan a tocar el oro, dándole la razón a la esposa de su jefe, pues ella tenía razón, ese lugar estaba lleno de riquezas, ese tesoro estaba esperando ser descubierto. Mientras tanto en el castillo de Rupert, todo iba normal, hasta que llegó la prota con una bolsa repleta de oro. Con una cara súper burlona le dice la prota al pibe, que si no tiene nada que decir al respecto, por eso le pide también que se disculpe con ella por haber dudado de su palabra. Pero el pelotudo se hace el desentendido, por eso le dice que si lo que quiere es ropa nueva o joyas que llame a su tienda favorita. Sin embargo la prota no quiere nada de eso, solo busca que él honre su promesa, pero el boludo se está haciendo el loco y sigue preguntándole que qué quiere ella. O sea, el tipo se la da de importante, todo eso para no tener que reconocer que ella tenía la razón, por eso le cuesta mucho disculparse con la prota. Además en lo que va de vida nunca se ha disculpado con nadie. Siendo así, la waifu le dice que para todo hay una primera vez, así que le exige que proceda a disculparse con ella. Después de todo, esto puede ser el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, donde posiblemente puedan ser felices como esposos. A pesar de la buena voluntad de la prota, aún el pelotudo desconfía de ella, pues piensa que con todo esto ella tiene otras intenciones, pero ella sabe que sus comportamientos durante lo que va de matrimonio no ha sido el mejor. Por eso a él le cuesta mucho creer en ella, sin embargo su alma pura, quiere que su nuevo presente y su futuro sean mejor de lo que ha venido siendo, o sea, todos merecen una segunda oportunidad. Pero ojalá Rupert pensara igual, pues él sigue insistiendo en que ella tiene otro plan, no cree el cuento de la oveja mansa, por eso la prota está triste, pues lograr que su esposo crea su cambio es algo re difícil. Nada ha cambiado entre ellos al parecer, ahora él se comporta peor con ella. Ahora a la prota se le ocurre una idea, para calmar su tristeza y ver cómo puede mejorar la situación, por eso ahora está un poco triste, ya que por más que se esfuerce no logra nada con su esposo. Mientras tanto deja a un lado por un momento a su marido, siendo la hora del té se va al jardín, donde está su pequeña y rubia hija, la prota un poco desconcertada por todo, lo que se enfoca es en analizar a la niña, viendo que es igual de rubia que ella. Pero con unos ojos muy bellos igual que Rupert, la pequeña era súper tierna y quería mucho a su madre, a diferencia de su papá que odiaba a la prota. Bueno, hasta ahora, Rupert no se interesaba en la niña, a pesar de que la chiquilla no tuviese la culpa de nada, él no le prestaba atención, al parecer hacía como si ella no existiese en la mansión. Es por eso que la prota cree que su pequeña, hermosa y adorable niña va a ser asesinada por su padre biológico, pues si no la quiere tener cerca, la única forma de desaparecerla es desviviéndola. A pesar de que la prota sabe que no es su hija como tal, o sea, es la hija del cuerpo nuevo que ella adquirió, pero de su alma no, sin embargo al verla ya tierna y adorable, le ha agarrado un cariño inmenso, por eso ama que le diga mamá. La prota es re cariñosa con la pequeña porque le inspira dulzura. Sin embargo no entiende por qué Rupert no puede querer a la pequeña, si es una criatura divina. La prota está orgullosa de ser la madre de esa niña, por eso se alegra mucho al pasar tiempo con ella,
mientras las criadas le sirven dulces y té, bueno en su afán de cambiar a una mujer buena. Además de ser la digna esposa de un marqués, ahora tratará a los empleados con respeto, pero está en su lucha mental entre su alma y su cuerpo, pues no quiere maltratar a su criada, pero la intimida con su mirada, lo que hace que la empleada esté re nerviosa. Siendo así, por lo incómodo de la situación, el té fue derramado en la mesa donde estaba la pequeña y la prota, lo que causó que la piba se estresara demasiado. Sin embargo mantuvo la calma, exigiéndole a las empleadas que revisaran primero si la niña estaba bien, pues es obvio la pequeña debe ser la prioridad en todo. Cuestión que confundió mucho a las empleadas, siendo que anteriormente la prota siempre era la prioridad en todo, si no las golpeaba fuertemente con un látigo, por eso se quedaron paralizadas. Pero la prota no podía permitir que su pequeña niña estuviera sufriendo por la ineptitud de ellas, por eso agarró a la niña en sus brazos y se la llevó a una fuente de agua, para meter la manito de la niña, que se había quemado con el té caliente. O sea, la prota sí cambió de verdad, ahora su alma es la que domina su cuerpo, siente ternura, amor, compasión, algo que antes se le hacía imposible sentir, incluso le permite a su niña llorar si siente dolor, algo que antes no toleraba, pues odiaba los gritos de los mocosos, pero ahora su nuevo ser, le permite consolar a la niña por el dolor que siente. Hasta yo estoy enamorado de la prota, por lo tierna y amable que es con su pequeña, ojalá su esposo también cambie para que esta historia no termine en una tragedia, pues ahora que la prota está súper apegada a la chiquilla, no sabemos cómo tome esta situación Rupert que odia a la pequeña. Pero en este punto, la prota no tenía tiempo de pensar en su marido, como les dije, ahora la prioridad era la niña, por eso llamó al médico de la mansión, para que revisara la manita de la pequeña, pues él estaba haciendo una ampolla por la quemada, por tanto el médico llegó de inmediato. Al revisar la mano de la niña, se da cuenta el médico que debe reventar la ampolla de inmediato, pues las quemaduras se mejoran es así, pero la prota no está de acuerdo en que hagan pasar por ese dolor a la niña, por eso se vuelve un poco grotesca y comenzó a decirle muchas cosas al médico, sin embargo después recordó que debe comportarse, o sea debe evitar el enojo. Siendo así se toma un momento para pensar en su vida pasada, donde recuerda perfectamente que fue una enfermera en un hospital, por eso tiene conocimientos médicos, de inmediato como por arte de magia comenzó a decirle al doctor, que efectivamente reventando la ampolla se curaría más rápido. Pero el nivel de riesgo de que se infecte aumentaría, ya que podrían entrar a través de la herida bacterias, por eso le prohibió al médico romper la ampolla de la niña. El doctor le cuestiona la decisión de la prota, siendo que según su experiencia lo mejor sería atacar de una vez la quemadura, pero la astuta de la waifu, se da cuenta de que ese pibe no tiene la suficiente experiencia. Además, no es el médico de tiempo completo de la mansión, por eso el pelotudo no sabe mucho sobre curar heridas a una niña, ya que apenas es un chico recién graduado, que estaba cubriendo al médico original de la mansión. Sin embargo, la prota no pierde la cordura ante la situación y decide dejar la ampolla así, bajo supervisión durante los próximos días, mientras deciden qué hacer y en caso de que empeore le reventarían la ampolla a la niña. Todos están muy sorprendidos por las actitudes de la prota, nadie se esperaba eso. Incluso ella misma con ternura cubre la herida de la niña, poniéndole conversa para persuadir a la pequeña y distraerla. En serio che, esta piba cambió totalmente, está irreconocible. Aparte de eso, tiene talentos mejor que el doctor, ahora solo le da cariño a su pequeña. Es muy tierno ver que lo que comenzó como una malvada mujer, en lo que va de historia se ha convertido en una mujer estupenda. Hasta la pequeña piensa que la prota es increíble, sin embargo la pelotuda, no pierde oportunidad para reclamarle al doctor y decirle cómo debe tratar a la pequeña en una próxima oportunidad. Obviamente él sabe que debe obedecer, por eso lo tendrá en cuenta claramente, pues la prota es mejor que él, que estudió tantos años en la universidad. Una vez terminada la conversación con el médico, la criada que botó el té, se hinca a pedir perdón para no ser azotada, pero la prota obvio no hará eso. Además ahorita tiene un asunto más importante, que es atender a su hija. Sin embargo la empleada sigue en el suelo, pidiendo perdón, lo que lleva a la prota a la reflexión, en que si ella cambió, entonces porque la empleada sigue en el suelo, o sea la criada sigue viendo en ella crueldad. Pero no está equivocada del todo, pues la prota sigue pensando en qué hacer con la criada, ya que le molestó mucho la ineptitud que causó la quemada de la niña, por eso deja la decisión en manos de la pequeña. La inocente niña solo le dice a su mami que no golpee a la empleada, algo que sorprendió mucho a la prota,
pues ella no pensaba que la niña sabía sus actitudes anteriores. Además, la niña le pide a la piba que por favor siga portándose bien, para que todos vean que es una mujer maravillosa. Ahora, tomando la decisión con respecto a la empleada, consulta a su hija a ver qué quiere hacerle, mientras que la niña solo le pide a su mamá que la deje que la señora le sirva, pues como no puede usar su mano por la quemadura, sería de gran ayuda que la señora empleada lo hiciera. Que lo que más sorprende a la prota es que su niña de tan solo 5 años, sea re inteligente. Así deberían ser todos los niños, llenos de pureza en su corazón sin querer hacerle daño a nadie, como esta pequeña niña que con su ternura envuelve a todos. Por eso la piba accedió a la petición de su hija, pues con tanto amor ¿quién se iba a resistir? En ese instante la piba se acerca a la criada, para preguntar su nombre. La señora se llama Jenna. Ahora la prota le explica que ha cometido un grave error en botar el té en manos de su pequeña hija, y si fuese en otras circunstancias ya ella lo hubiese matado, por haber cometido semejante error. Sin embargo, su hija le ha pedido que no lo haga, por eso le exigió que se levantara del suelo inmediatamente, para que vaya a cuidar a la niña, mientras tenga su manito herida. Eso es todo lo que le pidió. Por otro lado, estaban todas las empleadas cotorreando entre sí, preguntándose cómo es posible que la señora de la casa terminó siendo una buena persona. Mientras tanto, la criada Jenna se dispuso a cuidar a la pequeña, sabiendo que no tendrá una segunda oportunidad si lo arruina. Esta es la oportunidad de la prota para redimirse y ser una buena mujer, pues todavía las empleadas tienen un concepto de miedo sobre ella. Además, todavía está a tiempo de cambiar su imagen, porque hay muchos empleados nuevos en la casa. Aunque todos conocen su mala fama, aún no han experimentado su furia. Ahora la prota solo lamenta que la hora del té con su hija fue interrumpida por esa situación. Aunque la niña aún no quiere separarse de su mamá, por eso le pide que vayan a jugar juntas y también a dibujar. Ella quiere aprovechar todos los lindos momentos con su hija, porque como les dije, la prota recuerda cosas del pasado, pero también del futuro, por eso sabe que su hija fue asesinada por su padre, cuestión que no quiere que pase en esta nueva realidad. Si su memoria no falla, tan solo faltan 3 semanas para que ocurra la desgracia de sus muertes. Por eso debe mejorar su vida y cambiar el rumbo para evitar que terminen las dos muertas. Por otro lado, todos en la mansión comentan sobre la nueva señora que están viendo, una que invirtió en unas tierras que tenían un tesoro, que perdonó a una criada, incluso que maltrataba a su propia hija. Pero ahora nada es así, por eso están súper sorprendidos por el cambio. No tardará en llegarle los rumores a su marido, ya verán ustedes que será así, pues la gente allí es muy chismosa, pero al menos esta vez no será sobre algo malo. Como era de esperarse, el empleado de confianza de Rupert escuchó a las empleadas dialogando, y como dicen en mi pueblo nunca falta un mosco, ese mosco resultó ser el que siempre estaba en todo con Rupert, por eso no tardó en ir a llevarle el chisme de lo que estaban diciendo las mujeres. Bueno, el pibe procedió a contarle todo a su jefe, cuestión que puso pensativo al Rupert, hasta lo hace sentirse un poco mal por juzgar a su mujer. Pero como en toda historia hay un cizañero, bueno, si no saben lo que es eso, es una persona que empieza a decirle cosas sobre la otra persona para poner en duda la integridad de ésta. Eso era el hombre de confianza de Rupert, un vil cizañero. No le bastó con solo echarle el cuento, sino que además también empezó a darle su opinión sobre el comportamiento de la esposa. Ese Che metido hace que Rupert ponga en duda todo sobre la pobre prota, que como sabemos ya cambió. El maniático de la guerra solo espera que la boluda de su esposa no más esté así por caprichosa, y no sea que esté planeando algo en contra de su familia, porque si no, no quedará más opción que matarla. Gracias a todo lo que el mosco ese fue a decirle a Rupert, ahora la vida de la prota puede correr peligro. Mientras tanto él solo se retira de la oficina de Rupert con la conciencia limpia, después de haber metido en problemas a la pobre mujer. Al parecer en este manga no creen en que las personas pueden regenerarse y volverse buenas. Sin embargo, la historia no finaliza aquí, pero este resumen sí, así que si querés la continuación, conseguime unos 10.000 likes, para eso comparte y no hagas spam. Dios los bendiga, los quiero mucho.